¿Qué tal? Bienvenidos a uno de mis vídeos y hoy os voy a hablar de tremenda mierda. Lo que tenemos aquí es un catalizador, concretamente el que llevo yo, el que llevaba en mi KTM 890. Sin entrar en demasiados tecnicismos, ¿qué coño es un catalizador? Bueno, pues un catalizador viene a ser como si fuera un filtro de los gases contaminantes que se producen a partir de la combustión de la moto, que, digamos, hay una serie de metales preciosos en el interior que catalizan esos gases y que hace que lo que tú estás expulsando por el tubo de escape pues sea un gas menos contaminante. Y no me voy a meter en el rollo de es un delincuente porque has quitado el catalizador, no sé qué, no sé cuántos. Mira, no me toquéis la porque al final yo tengo una moto que consume 4 o 5 litros a los 100 y hay coches por ahí de peña que tiene coches de 150.000 euros, que tienen 10 coches en el garaje, coches que consumen 25 litros de gasolina y que maravillosamente les ponen la etiqueta eco o la etiqueta cero o la etiqueta verde. O sea que me chupa un huevo, ¿vale? No quiero entrar, eso sería otro rollo, otra movida, ¿vale? No quiero entrar ahí. Donde yo quiero ir a parar hoy es a qué ventajas o desventajas podemos tener con el catalizador o sin él. Se da la circunstancia de que yo en mi moto he montado las tres cosas. He llevado el catalizador propiamente dicho, que tiene que llevar la moto de origen. He llevado un Decat recto tipo AliExpress, económico, barato, sencillo. Y llevo actualmente, que es con lo que finalmente me he quedado y con lo que más contento estoy, un Decat de la marca Arrow. Voy a ir por el principio. Cuando yo compro esta moto, que yo no la compré nueva, la compré de ocasión a un amigo, la moto él me la entrega con muy pocos kilómetros, la moto tenía 3.000 kilómetros, que era una cosa así, y ya me la entrega con el Decat, con el chino, con el recto, instalado. Entonces, bueno, al principio pues esto, moto nueva, tacto nuevo, yo venía pues de la 8,5, que no tenía nada que ver con esta moto, y bueno, al principio pues es como que te haces a la moto y tal y que cual, y bueno, cuando ya he llevado un tiempo con ella, las percepciones que tengo de este Decat es que el ruido es espectacular, a veces es hasta demasiado alto, eso rugía como un león en celo, cuando subía de 4.000 vueltas era una fiesta, era una maravilla. Tengo que decir que yo llevo un escape a Krapovic, pero siempre llevo el DB Killer. Ahí sí que no quiero pasarme de delincuente y siempre llevo el DB Killer porque es una pieza bastante sencilla que enseguida si te paran, se van atrás y te dicen DB Killer, receta. Entonces, para evitar este tipo de cosas siempre llevo el DB Killer. Además de que en los viajes largos el ruido excesivo cuando estás muchas horas encima de la moto es un poco pesado, ¿no? Como digo, el Krapovic con su DB Killer, el Decat en recto, de tubo recto, que es simplemente un empalme que va del colector al escape y chimpum, no tiene nada más. Y bueno, la moto a nivel sonoro, como digo, suena contundentemente, más sobre todo cuando pasas de 4.000 vueltas, pero yo empiezo a notar que tengo situaciones en las que a lo mejor tengo que afrontar la subida de un escalón, una pequeña rampa, una pequeña trialera o no sé qué, y estoy en primera, lo típico que estás, pues bueno, mirando a ver cómo vas a encarar esta subida, y cuando justo en el momento de abrir gas, la moto se cala, ¡hostias! Y no haces pie, te vas al suelo o no, o tienes que volver a arrancar, muchas situaciones de estas. La respuesta del motor con este tipo de Decat, lo veías que, bueno, tú le dabas, acariciabas un poquito el gas y ¡pum! Enseguida subida de vueltas, ¡pum! Enseguida subida de vueltas, ¿no? Súper bien. Lo único que empiezo a acusar es esta que se traduce en que al finalmente lo que tiene es una pérdida de bajos, o sea, es como que, hostias, es que abajo la moto no tiene nada, para que empiece a empujar, la moto tiene que estar por encima de 4.000 vueltas, 3.000 y pico, 4.000 vueltas es cuando de verdad empieza a empujar, por debajo es como que rateaba, daba tirones, hacía este tipo de cosas, ¿no? Os hablo de hace un año y pico, o dos, más o menos, más bien 2 que año y pico, cuando entonces todavía no tenía ni instalado el fuel dongle ni nada de todo esto. Esto es los inicios de esta moto. Bueno, en este afán de decir, bueno, ¿qué coño pasa? ¿Sabes por qué la moto tiene tan pocos bajos? Yo me pongo a buscar información y digo, bueno, voy a probar a ver cuánta diferencia real hay si yo monto el catalizador de origen. Y entonces cojo esta mierda y la vuelvo a montar. La verdad es que montar un Decat o desmontarlo y volver a montarlo tiene un polvo, realmente no es que sea difícil, pero es un poco laborioso porque tienes que soltar un montón de tornillos, tienes que quitar todo lo que es el soporte del estribo, el izquierdo si no recuerdo mal, el del cambio, tienes que sacar toda esa pieza, bueno, es un jaleo, ¿vale? Para llegar
precisamente a un tornillito que si no quitas el soporte del estribo, a ese tornillo no llegas. Está hecho como mala leche. Pero bueno, es otra historia. Al final es un ratito que echas ahí de mecánica y te pones musiquita o te pones con un colega mientras hacerlo y echas la mañana. La cuestión es que monto el catalizador de origen, digo, voy a probar la moto. Efectivamente, nada más salir del garaje, lo primero que noto es, coño, la moto sí que parece que en muy bajas vueltas tiene mejor respuesta, que la moto es como que responde bien, ¿no? Responde enseguida, pero a su vez también noto que a la hora de subir de revoluciones la moto se vuelve perezosa. Comparada con el tubo recto, es como, hostias, le das y parece que le costaba, ¿no? Era como si tuviera alguien ahí con una cuerda aguantando para que yo no subiera de vueltas. Y el sonido es horrible, tío, es un horror. O sea, la moto sonaba fatal. Sonaba, a ver, tengo que decir que entre la Krapovic de origen con su DB Killer y demás y el tubo de escape de serie, a nivel sonoro no hay una gran diferencia, hablando con el catalizador puesto, ¿eh? Lo llevé realmente, creo que fueron 2 o 3 días, salí a hacer un track para probarlo y sí, aunque realmente la moto en bajas funcionaba un poco mejor, todo el régimen de vueltas era como que la moto era perezosa a la hora de subir y no me gustó, digo, fuera. Entonces vuelvo a casa, deshago la operación y me vuelvo a montar lo que tengo en casa, que es el tubo recto, y me pongo a mirar información de, bueno, ¿cómo puedo solucionar esto, no? Uno de los puntos que hay para solucionar esto y que muchos hacéis y que yo sé que muchos sois muy aférrimos y muy defensores de este punto es poner un piñón de 15 dientes. Y sí que es verdad, que si solo haces off-road o principalmente haces off-road, el piñón de 15 dientes podría estar, bueno, a mucha gente está como inscrito, tallado en una piedra con un cincel, como uno de los mandamientos de la KTM 890. Yo discrepo, a mí no me gustó particularmente, al final pues es una pieza barata, un piñón de 15 dientes no se vale, pues eso, 15, 20 pavos, pues bueno, pues cojo y digo, bueno, voy a probarlo. Efectivamente sí que la moto, ese problema de las caladas se desacentúa bastante, es como que, bueno, parece que la moto en bajas vueltas responde mejor y no tengo tanto problema, pero a su vez yo, que ya sabéis que hago un uso también utilitario de la moto y que hago viajes y que me la llevo a trabajar y demás, yo notaba la moto en orden de marcha que la moto iba como excesivamente revolucionada y no me gustaba. Luego también había otro tipo de zonas a nivel ya más de off-road que a mí me obligaban o ir en una marcha, o sea, realmente con el piñón puedes ir con lo que se dice, no puedes ir con una marcha más, ¿no? Pero al ir con una marcha más había situaciones en las que yo entraba demasiado colado de velocidad y no me gustaba esa sensación de entrar tan rápido. Y si bajaba una marcha era como que la moto iba demasiado alta de vueltas y iba con demasiada retención. Y hostias, no le encontré el punto. Tengo que decir que a lo mejor es una manía mía y que debería haberle dado una oportunidad al piñón de 15 dientes. Pero es que no me gustó. Además coincidió que hice una salida con mi pareja y nos fuimos, no sé si hicimos 200 o 300 kilómetros, una cosa así, y fue un horror, porque la vuelta tuvimos que ir por autopista y a 120 la moto iba súper revolucionada y dije, a mí esto no me mola. Y tal y como llegué a casa, lo quité. Entonces digo, bueno, ¿cuál es la opción, la alternativa a esto? Pues la alternativa a esto es un Decat que tenga una caja de resonancia. Y digo una caja de resonancia porque mucha gente se piensa, el Decat Arrow o el Decat Ixil, que son los dos Decats que yo estuve valorando para montar en la moto, los dos tienen una panza. Y hay gente que cree que dentro de esa panza hay un catalizador y no hay nada. Eso es una caja de resonancia y eso está pensado, o sea, esta gente cuando diseña este tipo de Decat estudian un poquito cómo actúan los gases dentro de esta caja de resonancia para que, digamos, tenga un funcionamiento lo más eficiente posible. Tengo que decir que cuando yo me compré este Arrow todavía no conocía a mi amigo Pablo de Fuel Dongle y pues lo compré en una tienda X, pero que hoy día si quisiera comprarme este Decat de Arrow, pues evidentemente me iría a Fuel Dongle, utilizaría el código de promoción NEYADV5, que lo tendréis por ahí abajo, y me saldría un poquito más barato. Pero bueno, las cosas pues van como van, ¿no? Y en ese momento pues yo no los conocía. Entonces me compré el Arrow. Bueno, cuando yo monto el Arrow, entonces es cuando, para mí particularmente, la moto tiene un equilibrio perfecto. La moto hace un ruido súper bonito. La moto suena bien, no tiene un ruido escandaloso, como digo, yo siempre llevo DB Killer y el sonido es bonito, sobre todo cuando pasas de 4000 vueltas, hace un sonido bonito, pero no estridente, no es o sea, te llama la atención porque suena bien, pero no es aquello de decir, ¿dónde va ese loco?, ¿sabes?, con ese escape. Sonido bonito. ¿Cómo funciona a nivel dinámico, real? Pues la moto, digamos que encuentro con este Decat un equilibrio perfecto
entre lo que era con el catalizador y los bajos correctos que lleva la moto de origen y el tubo recto. Es ese término medio en el que la moto sube de revoluciones, no es nada perezosa, va subiendo bien, la moto actúa guay. Y esto sería a grandes rasgos, y resumiendo, y tampoco quiero extender demasiado en este vídeo, lo que para mí es la evolución del Decat. ¿Os recomiendo quitar el Decat? Sí, sin lugar a dudas, quitar el catalizador en la moto le va a dar alegría a vuestra moto. Pero sí que os tengo que decir que no pongáis cualquier Decat, porque el chino, pues bueno, puede resultar económico y sé de mucha gente que ha hecho el mismo proceso que yo. Ha tenido el chino, no le ha gustado el sonido, no le ha gustado la respuesta del motor y ha vuelto al catalizador de origen normal, o bien a la Rogue. Dicho esto, hay que tener en cuenta una cosa: si tenéis la moto en garantía, posiblemente vuestro taller, si tenéis algún tipo de problema en la moto y quieren acogerse a que has hecho una modificación no autorizada de la moto, os podrían llegar a rechazar la garantía. Entonces, a la hora de montar esto, si tenéis confianza con vuestro taller, y porque hay muchos talleres que tú le compras la moto y le dices, oye, ¿qué pasa algo si le pongo el Decat Rogue? No pasa nada, pero se lo compras a él y él te lo monta, y si tienes algún problema, pues todo queda en casa y no pasa nada. Pero si tú has comprado la moto X, donde sea, y en garantía te vas porque tienes un problema, qué sé yo, el que sea, y ellos les da por decir, oh, es que has montado el catalizador, esto no lo va a cubrir la garantía. Entonces, simplemente, si decidís montar esta pieza, tener un poquito en cuenta esta jugada. Comentarlo con vuestro taller de confianza, o bien esperaros a que la moto no tenga garantía. Y nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, mi experiencia. Espero que os haya gustado y ya sabéis, cualquier consulta adicional o lo que sea, pues me lo escribís ahí en comentarios y yo súper contento de tratar con vosotros, que ya sabéis que respondo siempre a todo el mundo, y si alguna vez me olvida alguien, me lo dices, oye, yo te dije y no me has contestado, que yo te contesto, ¿vale? Pues nada, nos vemos pronto, hasta luego.